Cordial saludo, mi nombre es Lorela Alejandra Camelo Barrera, hago parte del grupo número 299 y esta es mi exposición para la tarea número 2, Fundamentos de la Acción Psicosocial, del curso de Modelos de Intervención en Psicología. Comenzando con el paradigma de la complejidad, el paradigma aborda las problemáticas, patologías y cada una de las variables a las que se está expuesto como un solo sistema, donde los miembros que conforman dicho sistema, ya sean familias, amigos, etc., junto con el sujeto están vinculados entre sí y con su entorno en constante interacción y como un solo sistema. Para el paradigma del asumir la multiplicidad del ser humano se permite el desarrollo del mismo como sujeto integral. Cuando el paradigma habla de multiplicidad hace referencia al contexto al que está expuesto el sujeto, a las variables biológicas, sociales, culturales, económicas, laborales, educativas, y que aportan no solo al desarrollo del mismo como sujeto integral, sino también a sus propias concepciones sobre la realidad. Un ejemplo podrían ser los grupos de estudio. En los grupos de estudio cada miembro tiene un punto diferente sobre un tema de trabajo, ya que tienen su propia forma de concepción sobre el tema. Entonces todos contribuyen a la realimentación del otro y a la construcción de una definición general. Las realidades complejas se han fragmentado y dimensiones que conforman la multiplicidad se dividen en conocimientos que en pocas ocasiones se relacionan entre sí. Para que las realidades complejas se fragmenten es cuando no se tienen en cuenta, cuando el paradigma de la complejidad no tiene en cuenta estos entornos, ya que pues para eso es importante no solamente tener en cuenta los entornos, sino también el funcionamiento de las familias y de los grupos sociales como sistemas. Cuando se hablan de división o fragmentación de los conocimientos sin relación alguna, a pensamiento propio, creo que tienen mucha relación con el aprendizaje mecanicista propuesto por David Ausubel, en donde el conocimiento que se aprende no tiene relación con el previo ya obtenido anteriormente, pero que se puede usar. Eso lo podríamos traducir a las desigualdades sociales, donde los ricos pueden o llegan a tener muchos más beneficios que los pobres, debido a la fragmentación de dichas dimensiones. El diagnóstico desde el paradigma de la complejidad debe seguir bases epistemológicas sistémicas y principios holográmicos, recursivos y retroactivos. Estos principios hablan mucho acerca de la interacción entre sí y cómo se aportan el entorno al sujeto y el sujeto al entorno en el desarrollo de cada uno. La psicoterapia es propuesta como modelo de diagnóstico y solución en este paradigma, donde se tiene en cuenta la historicidad del paciente, su historia tanto personal como colectiva, y se abordan los procesos problemáticos para el desarrollo y bienestar del paciente. Interdisciplinariedad. Es el vínculo entre diferentes disciplinas científicas que por medio de su interacción buscan la realimentación de los conocimientos, la comprensión de aprendizajes, la práctica de técnicas didácticas y el desarrollo del individuo. Para la interdisciplinaridad, la enseñanza y el aprendizaje son de importancia en la concepción de la realidad. Por medio de la enseñanza y el aprendizaje, la adquisición y la realimentación de conocimientos son importantes para el desarrollo del sujeto y pues obviamente para la práctica después de dichos conocimientos. Un claro ejemplo es el aprendizaje en los niños que poseen en la escuela. Cuando se les enseña acerca de figuras, frutas y verduras, adquieren conocimientos básicos que después pueden realimentar en sus propias casas, cuando asocian esos conocimientos con los alimentos que tienen en su casa o con muchos objetos. Entonces ya pueden adquirir características como por ejemplo sabores, colores, texturas. Es un proceso de realimentación que se utiliza por medio de la enseñanza y el aprendizaje. Del desarrollo de competencias se pueden presentar dificultades en la transición entre disciplinar a lo interdisciplinar. Para la interdisciplinariedad, el desarrollo de conocimientos, la comprensión y el aprendizaje hace uso de herramientas que probablemente para la parte disciplinar no cuenta. Un claro ejemplo son los planes de estudios desarrollados en los colegios. Muchos planes de estudios desarrollados en los colegios no tienen en cuenta esas herramientas ofimáticas que permitan el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, y esto es lo que recalca la interdisciplinariedad, la carestía de estas herramientas
para el desarrollo de las habilidades educativas o las habilidades de adquisición de competencias y conocimientos. Demanda el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas y de comunicación con la finalidad de potenciar la inclusión. Para la interdisciplinaridad es importante que todos, sin importar sus condiciones, puedan adquirir conocimientos y puedan desarrollar y potenciar sus habilidades. Y la interdisciplinaria ofrece las herramientas para desarrollar técnicas participativas y potencia la práctica de dichas estrategias para que todos puedan adquirir esos conocimientos. Entonces, un ejemplo sería la inclusión de estudiantes en condición de discapacidad. Actualmente muchas escuelas están empezando a poner en práctica herramientas para que niños con discapacidad visual, auditiva, también discapacidades físicas puedan adquirir educación teniendo en cuenta su discapacidad en un espacio pues igualitario para todos. Acción psicosocial. Construcción de escenarios o estrategias enfocadas a la transformación positiva de la realidad, teniendo en cuenta la interacción del sujeto con su entorno, los factores que lo conforman y los principios de solidaridad, apoyo mutuo y mejoramiento de calidad de vida. Esos factores son factores que también tienen en cuenta la prosocialidad, que también trabaja mucho la interacción del ser humano con el contexto, con su comunidad, centrándose en esos principios y otros más. La realimentación, el fortalecimiento y reconstrucción del tejido comunitario dirige el fortalecimiento de los derechos propios y la propia identidad cultural. Cuando hablamos de reconstrucción de tejido comunitario nos referimos al apoyo comunitario que podamos recibir socialmente frente a una problemática. Se restituyen los derechos sociales y como individuo y sobre todo en especial cuando se tiene una tradición cultural. En este caso, los grupos de apoyos locales y estatales, a veces ofrecidos por la alcaldía, en apoyo, digamos, en ocasiones a madres solteras o a personas desplazadas, sirven de guía para que sus derechos de estas personas sean restablecidos. Procesos de reivindicación social, procesos de afrontamiento individuales y colectivos, entre otros, como métodos de análisis y diagnóstico y solución en el afrontamiento de dolor y sufrimiento. Hace también un poco de referencia a la restitución de derechos propios y colectivos, sobre todo derechos humanos, y se podría relacionar mucho con lo que está ocurriendo con el proceso de la JEP, la Justicia Especial para las Paz, y todas las víctimas que están en un proceso de afrontamiento y reivindicación social, donde se les devuelve todo lo que han perdido en el conflicto armado y pues también los victimarios tienen que dar la cara y pues pedir perdón por todo el daño que han hecho estas víctimas, con el objetivo de brindar un alivio y pues estas personas puedan tener paz. Reconocimiento de las características de poblaciones vulnerables y víctimas de cualquier tipo de violencia, situaciones límites. Es importante que las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia reconozcan que están pasando por esta violencia para que asimismo se pueda ofrecer una ayuda y la restitución de derechos, que es lo que se ha venido hablando desde toda la acción social, que al final de cuentas eso es lo que busca, ofrecer estrategias de ayuda a estas comunidades, teniendo en cuenta su etnicidad y pues sus condiciones. Entonces se pueden recalcar como ejemplo las víctimas de conflicto armado, las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género y pues desplazados por la violencia. Para terminar y para dar respuesta a la pregunta, ¿cuál es la relación entre el paradigma de la complejidad, la interdisciplinariedad y la acción psicosocial para lograr las competencias en el ejercicio de la psicología? El reconocimiento de las características que componen las realidades de los contextos del ser humano, su interacción con el mundo y sus comunidades, su historia cultural, entre otras cosas, y su integración con la misma, son claves para el abordaje de problemáticas desde el punto de vista sistémico y o colectivo, con la finalidad de transformar dichos escenarios en busca de bienestar. A partir del uso de técnicas o estrategias didácticas participativas inclusivas, se promueven espacios de realimentación y aprendizaje de saberes y habilidades que a su vez aportan al desarrollo del ser humano y a la construcción de la interacción social del mismo. Para concluir,
El paradigma de la complejidad, la interdisciplinaridad, proponen las herramientas necesarias que nos permiten como psicólogos el abordaje de dichas problemáticas sociales, tomando como punto de partida la interacción con el entorno y el apoyo social y comunal como solución y la estrategia para el planteamiento de estrategias prosociales dirigidas al bienestar. Muchas gracias.